In this interview, I had the privilege of interviewing my mother, as she has experienced the difficult process of immigration. A bit of background information. My mother's name is Maria Guadalupe Pimentel Cázares, and she is 49 years young. Háblame sobre dónde te criaste y cómo era la vida en ese lugar, en ese tiempo. Pues yo me crié en un rancho de Michoacán, municipio de La Piedad, y pues la verdad es muy dura la vida allá, porque la vida de un rancho o la vida en México pues es muy difícil, ya que pues allá en realidad uno es diferente porque allá todo lo hace uno pues a base de puro caminar, allá no tiene uno carro en que moverse, todo lo hace uno pues caminando, se va uno a lavar su ropa a los arroyos, camina uno durante muchas millas con la ropa o los baldes cargados en su espalda y pues en realidad es muy difícil la vida allá. I then proceeded to ask her about her actual immigration, as far as reasons, the journey, and emotions felt. ¿Cuál fue la razón sobre que te viniste en vez de quedarte en tu nativo México? Pues en realidad todo busca uno un mejor porvenir para nuestros hijos, ya que pues uno sabía que acá en Estados Unidos cuando menos hay trabajo para trabajar y vivir honradamente, porque pues allá en México en realidad ni trabajo, ni había, ni hay trabajo. Y ahorita en las condiciones que se vive en México hay mucha corrupción, hay mucha delincuencia y uno tenía miedo de que pues los hijos cayeran ahí mismo en la misma delincuencia. Entonces pues por eso decidimos en venirnos para acá, en emigrar para acá a los Estados Unidos, porque uno ve que es mejor vida, trabajando honradamente y todo, hay mejor vida aquí en los Estados Unidos. ¿Con quién te viniste y cómo llegaste y a dónde llegaste primero? Pues con quién me vine, yo me vine pues yo sola con mis hijos, me vine obviamente pues en un camión, en un autobús que me trajo hasta la frontera. Y de allí, pues obviamente, pues buscamos, o no recuerdo quién buscó, pues una persona que nos cruzara la frontera. Y pues fue muy difícil porque pues a mí me separaron de mis hijos, que yo los traía chiquitos, me separaron porque pues no los podían cruzar junto conmigo. Entonces ya yo con otro grupo de más personas que venían, nos cruzaron a nosotros primero y ya hasta el siguiente día, yo no sé a los niños por dónde los cruzarían, pero ya al siguiente día ya nos juntaron a todos con nuestros niños y pues pasamos pues por el desierto, por entre la arena. A nosotros nos decían que había muchas culebras por ahí, que tuviéramos cuidado donde nos parábamos y pues corrimos, cruzamos la carretera de donde pasaba pues las patrullas de la migración y nos tirábamos de panza en la arena, cruzamos canales y en realidad estuvo muy difícil la cruzada, pero pues yo ahorita miro que valió la pena porque pues vivimos bien ahorita con nuestros hijos aquí trabajando decentemente. ¿Qué fueron algunas emociones que sentiste sabiendo que te estabas yendo de tu hogar y empezando de nuevo en otro país? Ay, pues unas emociones pues bien difícil porque yo recordaba que allá había dejado mi familia, que yo no sabía cuándo los iba a volver a ver o si los volvería a ver. Yo traía a mis hijos conmigo, yo sabía que mi esposo estaba aquí en los Estados Unidos, pero pues allá se quedaron mis padres, allá se quedaron mis hermanos, tíos, mi familia. Y pues sí, fue muy difícil dejar allá donde, pues mi rancho de donde yo soy. Pues sí, muchos sentimientos encontrados y ya obviamente pues pasando el tiempo, pues uno se acostumbra y pues ya poco a poco va uno pues sintiéndose mejor. I finally asked her if she regrets her decision to immigrate. Mirando para atrás después de todos estos años, ¿piensas que hiciste la decisión correcta en venirte o cambiarías algo? No, en realidad yo no cambiaría nada porque yo pienso ahorita
que hice lo correcto al principio. Yo lo miraba, pues yo no quería. Yo no quería porque yo sabía que venía a una tierra extraña que no era mía, que pues que las cosas iban a estar difíciles y no quería, pero pues como ya tantos años que tengo aquí, pues ya me siento como si de aquí fuera en realidad, que sí extraño mi México, mi rancho y quiero ir y volver pero yo no me quiero quedar allá, yo quiero regresar aquí. That concludes the interview. I'd like to thank my mom for letting me interview her and the listener for listening.